El New York Times lo termina de hundir. El periódico estadounidense, con una línea muy clara, pro-demócrata, publica el siguiente artículo. Biden, cuentista en jefe. Cuenta historias que a menudo se desmoronan, lo que genera críticas. Las reacciones no se hicieron esperar y el New York Times decide publicar al día siguiente el mismo artículo, con términos cambiados y frases maquilladas con la intención de minimizar el daño. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Recientemente, un artículo del New York Times lo nombra como el narrador de cuentos en jefe o cuentista en jefe. Dicho artículo fue generado a partir del discurso que dio Joe Biden a personas de Florida que lo habían perdido todo durante el huracán Ian. De pie frente a estos residentes, el presidente Biden recordó que su propia casa fue casi destruida hace 15 años. No perdimos toda nuestra casa, pero cayó un rayo y perdimos una gran cantidad por eso. Según el New York Times, Biden había mencionado el incidente antes y también que sabía lo que es que se queme su casa con su esposa adentro. Sin embargo, el mismo New York Times refuta lo anterior al mencionar que los informes de noticias en ese momento lo llamaron poco más que un pequeño incendio contenido en la cocina y citaron al jefe de los bomberos local de Delaware diciendo que el incendio estuvo bajo control en 20 minutos. Añade también que esta historia no es el único ejemplo de embellecimiento y menciona que la biografía exagerada que cuenta Biden incluye haber sido un feroz activista de los derechos civiles que fue arrestado en repetidas ocasiones. Ha afirmado haber sido un estudiante galardonado que obtuvo 3 títulos. Y la semana pasada, hablando en la isla devastada por el huracán de Puerto Rico, dijo que había sido criado en la comunidad puertorriqueña en casa, políticamente hablando. Afirma que durante más de 4 décadas, Biden ha adoptado la narración de historias como una forma de conectarse con su audiencia, a menudo enfatizando la verdad en su relato, al agregar, no es una broma, en medio de una historia. Pero advierte que el folclorismo de Biden puede desviarse hacia la fábula, con fechas que no cuadran del todo y detalles que son exagerados o incorrectos. Los bordes fácticos se pulen para hacerlos más poderosos para la audiencia. El artículo compara a Joe Biden con su predecesor Donald Trump en un intento de minimizar la forma de hablar del actual mandatario y cita lo siguiente. Los casos de exageración y falsedad de Biden están muy por debajo de los de su predecesor, quien durante 4 años en el cargo entregó lo que el Washington Post llamó un tsunami de falsedades y CNN describió como una avalancha asombrosa de errores diarios. Luego de mencionar la frase, las ficciones de Biden no se acercan a esa escala, refiriéndose a Trump, el artículo escribe que estos hechos son emblemáticos, ya que Biden durante casi 5 décadas en la vida pública no ha podido romper con el hábito de tejer narraciones embellecidas, a veces basadas solo vagamente en los hechos para tejer su identidad política. Asegura que sus historias han sido repetidamente cuestionadas públicamente, desde su campaña presidencial de 1987, cuando sus intentos de adoptar la historia de vida de otras personas como propia y sus falsas afirmaciones sobre su historia académica lo obligaron a retirarse, y advierte que esto proporciona munición política para los republicanos ansiosos por calificarlo de demasiado débil para postularse para la reelección en 2 años. Los funcionarios de la Casa Blanca cuestionaron la caracterización que se hace de Biden como un exagerado en serie y más bien enfatizaron el contraste con su predecesor, haciendo muy vigente el refrán que dice, mal de todos, consuelo de tontos. Pero los especialistas en ética dijeron que contrastarse con Trump no excusa a Biden. Michelle Blake, profesor de Filosofía Política, Pública y Gobernanza en la Universidad de Washington, dijo: Me preocupan los efectos corrosivos en la democracia de poner como estándar para los políticos el ser más honestos que Donald Trump.
Según el periódico, los críticos de Biden se han aprovechado de sus falsedades para presentarlo como un mentiroso deliberado o como un anciano olvidadizo. Greg Kelly, presentador de la red conservadora Newsmax, dijo este año: "Cuando mientes sobre cosas grandes, mientes sobre cosas pequeñas. Y siempre en un sentido político, siempre en una forma de tratar de agradar a la gente, exagerando en el camino". Se afirma también que Biden ha estado diciendo exageraciones al menos desde su primera campaña presidencial. Durante su primera candidatura presidencial en 1987, Biden dijo que fue a la Facultad de Derecho con una beca académica completa. Se jactó de que terminó en la mitad superior de su clase de la Facultad de Derecho y que se graduó con 3 títulos de licenciatura. Luego menciona que fue el mismo Biden quien admitió más tarde que solo tenía una beca parcial, era el estudiante número 76 de 85 estudiantes de Derecho y se graduó con solo una licenciatura que tenía una doble especialización en Historia y Ciencias Políticas. También se hace referencia que a principios de este año, Biden sugirió durante un discurso en Atlanta sobre el derecho al voto que había sido arrestado mientras protestaba por los derechos civiles con lo siguiente: "Como soy tan viejo, yo también estaba allí. ¿Crees que estoy bromeando? Hombre, parece que fue ayer cuando me arrestaron por primera vez". Esto es refutado también por el mismo medio cuando afirma que no hay evidencia de que alguna vez haya sido arrestado durante una protesta por los derechos civiles. Pone como ejemplos lo que relata Biden durante varias de sus campañas. Durante la más reciente de 2020, dijo que había sido arrestado mientras visitaba a Nelson Mandela en Sudáfrica. Más tarde admitió que la policía le había impedido moverse, pero no lo arrestó. El principio llama la atención que el New York Times pretenda justificar, o por lo menos minimizar, la farsante actitud de Biden y hacerlo ver como algo normal, habiendo utilizado en su artículo expresiones que caracterizan a los relatos del presidente como falsedades, ficciones, exageraciones y detalles incorrectos. Y si su intención era la de ayudar a Joe Biden con este artículo, lo hicieron menos al publicar un segundo artículo al día siguiente con el mismo tenor, pero con expresiones claramente suavizadas. Una clara falta de respeto a la inteligencia de los lectores en general. Fox News, en su programa Outnumbered, fue muy claro cuando uno de sus panelistas leyó un extracto del primer artículo del New York Times y mofándose dijo lo siguiente: "¡Wow! Es como poner lápiz labial a un cerdo", haciendo referencia a un término retórico que generalmente se usa en inglés cuando alguien está tratando de hacer cambios cosméticos o superficiales. No nos imaginamos qué habrán comentado con respecto al segundo artículo, donde maquillan aún más sus propias expresiones. Justamente en este panorama, los panelistas criticaron la forma en que los demás medios, aparte del New York Times, adornan las mentiras del presidente. También fueron muy críticos con los colaboradores de Biden, ya que aseguran que siempre lo están cubriendo. Eric Alterman, el autor del libro Mintiendo en el Estado, porque los presidentes mienten y porque Trump es peor, y profesor de la City University of New York, fue citado en el New York Times. Obviamente, tiene esta tendencia, en la que es un hombre bueno y decente que en política ha sentido que podía estirar la verdad hasta cierto punto, como prácticamente todos los presidentes han hecho. También declaró: "Con Biden, la gente ha decidido que este no es el tipo de mentiras que importa". La panelista de Fox News, Kayleigh McEnany, mencionó que si se quiere ser amable con el abuelo, adornas las expresiones como lo hizo el Times. Pero si no quieres ser amable, simplemente dices lo que son dichas expresiones. Son mentiras. Pete Kalliner, en su programa de radio, dijo: "New York Times examina las mentiras de Biden sin llamarlas mentiras". También dijo lo siguiente: en un extenso artículo sobre el hábito del presidente Joe Biden de inventar cosas, el New York Times se niega a etiquetar cualquier ejemplo como una mentira. El artículo es en gran medida un ejercicio para excusar el historial de casi 50 años de Biden de adornos.
Es probable que un mandatario de Estado se vea muchas veces en situaciones donde esté tentado o presionado a mentir. En esos casos es mejor no abrir la boca, pero hacerlo como estrategia y que además tu equipo y los medios de comunicación te apañen. ¡Qué vergüenza, señor Biden! Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.